Hola, qué bueno en volvernos a encontrar en este estudio de Segunda de Reyes. El Señor tiene muchas cosas para enseñarnos en esta lección. Luego que Elías fue llevado al cielo y Eliseo fue investido del poder de Dios para ejercer el ministerio profético, los jóvenes profetas reconocieron su autoridad y al mismo tiempo le pidieron a Eliseo que les enviara a buscar el cuerpo de Elías para darle una honrosa sepultura, puesto que, según la cultura judía, que quedara un cuerpo en el campo expuesto a que animales salvajes o aves de rapiña lo devoraran, era algo indigno y propio de un juicio de Dios. Para entenderlo, recordemos los juicios que el Señor dio contra Jeroboam y contra Baasa, reyes de Israel. Dice en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 3 y 4. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esto era un juicio de Dios contra estos reyes que fueron perversos, y este juicio se cumplió tal la palabra de Jehová lo dijo. Pero regresando a nuestro pasaje, lo que no entendían los jóvenes profetas era que Elías había sido tomado sin pasar muerte, fue llevado con su cuerpo a la presencia de Dios. Es que el único que había visto el suceso fue Eliseo. Ellos pensaron que el Señor lo había llevado a otro lugar y tomado su alma. Entonces el cuerpo tendría que estar en algún lugar. Ante esta petición de los profetas jóvenes, Eliseo les respondió: No enviéis, porque él sabía que había sido llevado el cuerpo en alma y en espíritu al cielo. Pero los jóvenes le insistieron tanto que Eliseo llegó hasta avergonzarse, es decir, sintió demasiada presión por parte de los jóvenes y que él finalmente respondió: Enviad. Es allí donde fueron enviados 50 hombres, los cuales buscaron durante 3 días, pero no hallaron el cuerpo de Elías. Regresaron ante Eliseo, que se había quedado en Jericó, y le dieron las nuevas de su expedición fallida. A lo que Eliseo les contestó: ¿No os dije yo que no fueseis? Muchas veces recibimos un no por respuesta del Señor por medio de su palabra o del consejo de uno de sus siervos, y a veces sin mayores explicaciones, porque así son guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros insistimos en algo, aun cuando vemos puertas cerradas y muy cerradas, creyendo que tenemos la razón y la lógica para hacer una u otra cosa, la llevamos a cabo luego de importunar y nos dan el pase libre, entendiendo luego que fue inútil el esfuerzo, que finalmente la respuesta es no, y sin saber más, ¿por qué no? Creo que esta es una prueba de sujeción también a la voluntad de Dios. No siempre tenemos las explicaciones de todas las circunstancias, solo debemos obedecer al consejo de la palabra de nuestro Señor o del consejero que Él haya puesto en nuestras vidas. Incluso en situaciones que no tienen una connotación entre hacer el bien o el mal. No estaba mal, no era incorrecto que tuvieran el deseo de salir a buscar el cuerpo de Elías, estos jóvenes profetas, pero era mejor escuchar la voz del profeta Eliseo, a quien ya habían reconocido su investidura y le honraron. Luego de estos acontecimientos, los habitantes de Jericó, donde se encontraba Eliseo, se acercaron a él. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Recordemos que esta ciudad, Jericó, estuvo bajo maldición desde el tiempo de Josué.
En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Este relato está en el libro de Josué, capítulo 6, verso 26. Dios puso bajo juicio esta tierra, Jericó, por la inmensidad de la maldad de los hombres que allí habitaron. Por eso Josué dice tal maldición. No es que a él le salió de su propio pensamiento o corazón, sino que fue guiado por Dios para hacerlo así. Miren lo que dice Levítico 18, verso 26 al 28. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Esta es la ley de Dios, y esta es una muestra de la ley espiritual, de los principios espirituales que rigen el mundo. Jericó no fue reedificada sino hasta el tiempo en el reinado de Acab, un hombre llamado Hiel lo hizo. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Lamentablemente, este hombre desoyó la advertencia de la palabra de Dios y no detuvo su emprendimiento, desafiando al Señor, lo cual le costó la vida de sus 2 hijos, como había sido lo dicho por el Señor a través de Josué. Ahora, Eliseo estaba en esa ciudad. Sus tierras eran estériles y su agua mala. Los habitantes le hablaron y el profeta pidió que traigan una vasija nueva y sal en ella. Salió hacia los manantiales de las aguas, echó la sal y el Señor sanó las aguas. La sal de cantidad pequeña era insuficiente para purificar el agua que abastecía la ciudad. Así que lo que sucedió fue que era la ilustración del obrar de Dios en aquella tierra que estaba bajo maldición. Eliseo dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El Señor en su misericordia quitó la maldición que había dado sobre las aguas y la tierra de Jericó. Es que debemos entender una cosa. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El hombre cree ser el dueño de la tierra, pero no sabe que solo es un simple inquilino, cuyo dueño de su vida y de la tierra donde camina es del Señor. El Señor puede maldecir o bendecir lo que a Él le pertenece. Él tiene toda potestad para hacerlo. Aquí termina nuestro estudio de hoy. Nos vemos en la próxima lección. El Señor les bendiga mucho. Nos vemos.